Listo, muchachos, buenas noches. Hoy trabajaremos nuestra cuarta y última sesión de la competencia de ética y cultura de paz. Vamos a continuar con la misma metodología de las sesiones anteriores. ¿Listo? Te los invito. Vamos a herramientas, contenido del curso, proyecto, fase 3, ejecución. Actividad de proyecto número 7. Material de formación. Ser agente de cambio. En esta primera parte de ser agente de cambio, muchachos, se nos pide que miremos rápidamente la historia de Colombia en los últimos 50 años de violencia. Les recuerdo que el primer capítulo que tuvimos fue el ser individuo. El segundo, soy ser social. El tercero, entendiendo mi mundo. Y el cuarto, el día de hoy, ser agente de cambio. Ahí tenemos las 4 temáticas de nuestra competencia de ética y cultura de paz. Historia de Colombia en los últimos 50 años de violencia. Contexto social y político. Ahí lo claro es entender, muchachos, todo lo que se ha venido presentando en los 50 años. Primero aparece la guerra entre liberales y conservadores en el siglo XIX. Aparece después los grupos guerrilleros, años 60 y 70. Más exactamente cuando aparece la FARC, el ELN, que se agravó con la aparición después de los grupos paramilitares, las famosas AUC, que eso es lo que consiguió fue una lucha contra insurgente, donde terminó con la aparición de la producción, la exportación de drogas ilícitas, porque ya tanto guerrilla como los grupos paramilitares se dedicaron fue al cultivo de drogas ilícitas y de ahí para tener sus ganancias y su modo de vivir. Hay que ver lo más claro de estos procesos de la violencia en Colombia en los 50 años, que la población civil es la principal víctima, como lo hemos visto hasta hoy. ¿Entendido, muchachos? Sí, señora. Ahí está la historia de la violencia en Colombia, como lo decía ahorita, 1810, la famosa Patria Boba, 1840, 1842, la Guerra de los Supremos, 1898 a 1902, la Guerra de los Mil Días, y en 1948, el 9 de abril, el famoso Bogotazo, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Son momentos duros en la historia de Colombia que plasmaron la realidad social y lo más importante, donde lastimosamente, repito, es la población civil
la que resulta perjudicada y con el mayor índice de víctimas de la misma. Pero a nivel que se presentan estos procesos de guerra, también han aparecido acuerdos se han llevado a cabo en Colombia, es decir, lo que ha querido el Estado, el gobierno. Por eso aparece la negociación y el pacto político de gobierno con el M-19, 1976, 1970. Ahí aparece el diálogo que quiso hacer el M-19 con la famosa ley de indulto a partir de la ley 77, ¿sí? Que ustedes saben que ahí en el M-19, pues, es donde se dice que nuestro presidente Gustavo Petro perteneció a las filas de ese grupo y todos sus amigos, y fue cuando el expresidente Virgilio Barco quiso que el M-19 entrara a este sistema de diálogo y de paz con el Estado. Después aparece la negociación y acuerdo de paz del gobierno con el EPL, que el EPL es otra organización de desmovilizados que en 1991 fue cuando más dolores de cabeza le dieron al país. Un grupo de aproximadamente 200 guerrilleros que no se acogieron al plan de desmovilización y continuaron activos bajo las órdenes de Francisco Caraballo, uno de sus jefes fundadores. Sigue después la negociación y acuerdo de paz con el grupo PRT, que es el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Colombia. Fue un partido político fundado en 1982 que surgió de la facción marxista, leninista y maoísta, un grupo que se había separado del Partido Comunista en Colombia a mediados de la década de 1975 y hizo presencia en la costa atlántica, Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Antioquia, para seguir con la negociación y acuerdo de paz del gobierno con el grupo Quintín Lame, que fue una guerrilla indígena desde 1984 hasta la desmovilización en 1991, con toma su nombre de Manuel Quintín Lame, que fue un líder indígena caucano que vivió a principios del siglo XX. Este movimiento se encontraba en el departamento del Cauca y el suroccidente colombiano. Siguiendo con estos diálogos de paz y negociaciones, apareció el acuerdo de paz, el gobierno y el CRC, que el CRC es la Corriente de Renovación Socialista, que fue un movimiento político que surgió a través de una ruptura del ELN, planteando un debate interno a favor de una rectificación en la lucha armada. Si se dan cuenta, muchachos, cada uno de estos grupos está saliendo del primero que se inició. Entonces quedan secuelas de gente que quiere seguir pensando que la guerra es la solución y no se añaden a la negociación, sino que prefieren seguir en las toldas del campo, produciendo guerra. Y eso es lo que ha pasado en toda la historia de Colombia en lo que tiene que ver con la guerra y con la violencia de los 50 años. Aparece el acuerdo y los pactos de paz con el MP, el MIR, el COAR, la FAREP, que es el que se puede decir que uno de los últimos que fracasó en el gobierno de Andrés Pastrana. Recuerden cuando lo dejaron a Andrés Pastrana sentado esperando, el famoso Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo, dejó esperando a Pastrana y nunca llegó. Hasta lo que logró hacer el presidente Santos con con el famoso acuerdo de paz, que es el que estamos viviendo ahora, que está llevando muchos muertos también,
y que de una u otra manera es el que está logrando alcanzar un poco que la paz llegue a Colombia. Pero si se dan cuenta en este momento cómo está el país, la guerrilla se quiere volver otra vez a alzar en armas para pedir y aprovechar que tiene un presidente de su línea para ver qué pueden sacar, que es lo más triste. Aparece también la agenda y mesa de conversaciones con el ELN y el cierre de la guerra. Todo esto lo que busca es que cese la guerra, que haya paz, que todos se vayan a ultimar por el diálogo, por el cese del juego, pero de una u otra manera, en este momento el país está sitiado y sigue en guerra, porque cada nada aparecen noticias que disidencias de la FARC, disidencias del ELN, siguen peleando y siguen combatiendo. Entonces son las cosas que uno no puede entender. ¿Listo, María Paula? ¿Ya ha captado la idea? Sí, señor. Camilo, Sí, señor. Kevin, listo, Kevin, muy bien. Entonces seguimos. En el ítem 2 vamos a ver. El ítem 1 fue la historia de la violencia en Colombia en los últimos 50 años. Hicimos un breve repaso de esos 50 años que se ha podido dar. Y el ítem 2 es fundamentación de los acuerdos de paz. Entonces quiero que María Paula me haga un favor y me lea este párrafo. Colombia vive un momento histórico en el que se ha avanzado en medio de una amplia movilización social hacia el cierre del conflicto armado más prolongado del hemisferio occidental. En efecto, luego de cerca de 4 años de negociaciones públicas entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, iniciadas el 18 de octubre del 2012 en Oslo, Noruega, se firmó el pasado 24 de noviembre de 2016 el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En el Teatro Colón, en Bogotá, Alto Comisionado para la Paz 2016, se trata de un acuerdo surgido luego del plebiscito, plebiscito del 2 de octubre de 2016. Luego de que el no a la aprobación del acuerdo inicialmente firmado en La Habana el 24 de agosto del 2016 superara el sí por un estrecho margen del 0,04%, lo que obligó a su revisión y modificación en varios puntos, manteniendo el espíritu del acuerdo inicial y también respondiendo a la exigencia ciudadana de no dar marcha atrás. ¿El otro también? ¿Cómo? ¿El otro también? No, no, María Paula, tranquila. Vamos a ver este video. Vemos este video y ahorita quiero la opinión de cada uno de ustedes, ¿listo? Competencias para la paz territorial. Los acuerdos de paz. El 26 de agosto de 2012 en La Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno y las FARC, con el cual se dio inicio al proceso de negociación.
En este documento, se acordó que el proceso de negociación se haría alrededor de los siguientes puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, fin del conflicto e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. ¿En qué consisten estos puntos? Los 6 puntos de la agenda de negociación intentaron abarcar algunos de los mayores retos del conflicto armado, con el objetivo final de cerrar uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. En el tema sobre desarrollo agrario, se busca generar políticas integrales que sobre todo ayuden a cerrar las brechas entre el mundo urbano y rural y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en el campo. Se ha propuesto que se generen estrategias basadas en 4 pilares: acceso y uso de la tierra, establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, planes nacionales orientados a infraestructura, desarrollo social, productividad y formalización laboral, sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional. En el segundo tema, sobre participación política, se propone una apertura democrática, en la que haya mayor participación ciudadana y de grupos políticos e ideológicos que se han mantenido al margen del área política. Sobre todo, este tema busca que se rompa el vínculo entre política y armas que ha estado presente durante todo el conflicto y que se acepte la democracia como la vía para el logro de cualquier transformación social. En materia de drogas ilícitas, se establecen nuevas líneas de acción para abordar una problemática que ha afectado al país no solo desde los aspectos de producción y comercialización, sino también de consumo. Así, en este tema, las principales líneas de acción son: sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos, atención y prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública, intensificación de la lucha contra el narcotráfico. Con respecto al punto de víctimas, cabe señalar que desde el inicio de las negociaciones se ha buscado ponerlas en el centro del proceso, con el fin de lograr una paz estable y duradera, que impida que haya más víctimas y que tienda a la reparación de las personas y comunidades que han sufrido el flagelo del conflicto. Por ello, se busca con los acuerdos establecer una jurisdicción especial para la paz, con el propósito de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad, contribuir a la reparación, luchar contra la impunidad y otorgar seguridad jurídica. En el quinto punto, relacionado con el fin del conflicto, se propone conversar sobre temas relacionados con la dejación de las armas y la firma del acuerdo final. Finalmente, en la agenda se acordó un sexto punto para definir los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Este último implicará la participación de todos los ciudadanos para aprobar o desaprobar lo acordado en La Habana. La participación en los acuerdos de paz. Los acuerdos contemplan la participación ciudadana como la base de su implementación, entendiendo que esta es necesaria para iniciar los cambios estratégicos que el país requiere. El surgimiento de la Constitución del 91 trajo esperanzas para lograr una democracia participativa. Han sido muchos los espacios de participación que se han abierto, pero la participación ciudadana ha traído desilusiones y frustraciones. En gran medida, debido a pocos incentivos para la participación, la ausencia e incumplimiento estatal, la corrupción, la indiferencia de una gran parte de los ciudadanos, la dificultad para alcanzar consensos entre las organizaciones sociales y las instituciones del Estado y el conflicto armado mismo. Así, la participación en el posconflicto supone el gran reto de superar esa historia de frustración y lograr unos espacios y mecanismos realmente incidentes y eficaces. Para que esto se dé, es necesario generar dinámicas de corresponsabilidad entre los diferentes actores, funcionarios públicos, organizaciones sociales y ciudadanos, en donde cada uno sea consciente de la importancia de su rol y que la construcción de paz es un proceso que requiere grandes esfuerzos. Partiendo de un restablecimiento de la confianza y pasando por aspectos como la reconstrucción del tejido social,
y la voluntad de enfrentar y aprender de los errores del pasado y de grandes retos que surjan a lo largo del alistamiento. La implementación y la consolidación de los acuerdos, la construcción de nación desde los territorios del país, es la gran oportunidad que tiene Colombia en este momento histórico. Bueno, Camilo, quiero que me dé un aporte al video. ¿Qué opinión le merece el video? Y se prepara María Paula y termina Kevin. Bueno, profe, pues este fue como el resumen que yo saqué, que hablaba más que todo como de lo del acuerdo de paz y en general acá lo del conflicto que hemos pues atravesado en Colombia, ¿sí? El acuerdo Sí, de paz que fue pues allá intervenido en La Habana, Cuba, que fue en el mandato del presidente Juan Manuel Santos, el cual él trató de ponerle fin al conflicto armado que siempre ha habido con en el gobierno colombiano y las fuerzas revolucionarias de Colombia, pues que es la FARC. Eso fue establecido en el 2016 y fue abortado por la justicia transicional. muy bien, Eh, sí, señor. Y pues a pesar de todo, esto fue un hito significativo en la búsqueda de paz y la reconciliación de Colombia. muy bien, Camilo. María Paula, continúa. De lo poco que me acuerdo es de que hablaba de como los puntos importantes del Acuerdo de la Paz, que era Sí, lo de eliminar lo de los cultivos ilícitos. Eh, También estaba la parte de que el punto central de esta, de eso también era de que las víctimas del conflicto armado estuvieran presentes durante todos estos acuerdos. También estaba el hecho de que no me acuerdo bien cuál era el término de esa parte del video, donde hablaban de que habían, digamos, como cultivos que sí eran necesarios, pero ya más por el tema de la salud, mm, creo que era eso. muy Eh, bien. ok. Kevin, No, muy bien, Kevin. Y eso es cierto, el papel aguanta todo. Y lo que usted dice es muy cierto, y lo que dice María Paula y Camilo. Desafortunadamente son 50 años de una guerra sucia, porque ustedes saben, muchachos, que el mejor negocio del mundo es la guerra. Y desafortunadamente lo dice muy bien Kevin, cuando dice que el papel aguanta todo, pero la realidad es que aún no se ve esa paz prometida. Seguimos en conflicto, seguimos en guerra, y vamos a esperar entonces ahora las células que quedan de esa guerrilla que piden. Des en cuenta que ellos siguen hostigando al pueblo, que repito, el pueblo es el último que recibe los castigos de esta guerra, 50 años, que lo que han servido es pero para que desafortunadamente, como decía María Paula, en los cultivos, en lo que tiene que ver con el sector de las tierras, el sector agrario, ha sufrido mucho. Y Camilo lo contaba también lo que tiene que ver con esas políticas que lo que han buscado fuera del diálogo es ver cómo nuestra Colombia sigue sangrando, esperando esa paz tan anhelada. Vamos ahora al ítem número 3, la importancia de la cultura de paz.
Camilo, ¿me puede leer el párrafo, por favor? Sí, señor. La importancia de la cultura de paz, resolución de conflictos y negociación. Después del proceso de paz realizado por Colombia con el grupo armado FARC y el proceso de postconflicto por el cual atraviesa nuestro país, es pertinente hablar acerca del acceso a la justicia que se debe garantizar a todos los ciudadanos, teniendo en cuenta la diferencia de la justicia tradicional por el gran número de conflictos o desacuerdos que presentan diariamente en los juzgados. Como solución, se ha venido desarrollando una nueva opción en la que las personas tienen la facultad de resolver sus disputas a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. A continuación veremos cuáles con sus características y los aportes que estos mecanismos pueden ofrecer a nuestro país en épocas de posconflicto y a la construcción de una cultura de paz. Muy bien. Están los primeros, los mecanismos autocompositivos, que son aquellos a los cuales las partes acuden por voluntad propia cuando se encuentran frente a una disputa y con ellas mismas y son ellas mismas quienes toman la decisión del arreglo al cual quieren llegar. Entre eso están la transacción, la mediación y el amigable composición y la conciliación. Son los sistemas que el gobierno trata de acuerdo al componente real de cada grupo subversivo. Ahí buscan la manera de cómo pueden llegar para que se den los mecanismos acertados y definitivos para esa famosa paz anhelada. Pero que desafortunadamente, muchachos, siempre hay lo que pasa es que a la guerrilla nunca va a estar ávida de tenerlo todo. Siempre le va a hacer falta algo. Y de ahí se pegan para descomponer todos estos sistemas de diálogos de paz. Los mecanismos heterocompositivos. Estos mecanismos se resuelven, en estos mecanismos se resuelven los conflictos cuando un tercero completamente ajeno a las partes impone una decisión a las mismas. Esta vía funciona únicamente cuando alguna de las partes así lo decide. Como mecanismo de solución de conflicto, encontramos la vía judicial ordinaria y el arbitraje. El arbitraje, que es cuando se busca un mediador para que sirva de árbitro y defina qué se puede hacer frente a eso. Y los jueces de paz, que el Congreso les dio la vida a los jueces de paz mediante la Ley 6497 de 1999. Un juez de paz representa el derecho del Estado en la comunidad y mantiene un carácter de institución. Pero a diferencia de estos mecanismos de solución de conflictos, los jueces de paz se encuentran dentro del organigrama del Estado en la rama judicial. Los jueces de paz tienen características importantes como ser gestores de convivencia en lugares y comunidades donde fueron elegidos. Resuelven de manera rápida, eficaz y eficiente los conflictos de la comunidad que la comunidad somete a su consideración, y son pedagogos en la prevención de conflictos. Tarea previa para prevenir, tarea de resolverlos, lo que ocurre y la tarea posterior del seguimiento. Es decir, ahí más que todo los jueces de paz miran en el momento y en el espacio qué es lo que puede, desde el punto de vista psicológico, hacer frente a la situación. Entonces se vuelven son de momento. Están los conciliadores en derecho, los conciliadores en equidad, que son sistemas de, si ustedes se dan cuenta, muchachos, lo que es la palabra conciliación, gestor,
juez de paz. Son estos términos que lo que buscan es que donde hay conflictos entre las comunidades se armonice el diálogo y se logre ese anhelado derecho a la paz. En el último ítem tenemos 3.2, cultura de paz concepto. Camilo, ¿me puede leer ese párrafo más, por favor? Sí, señor. Cultura de paz, concepto. Según la definición de las Naciones Unidas, la cultura de paz consiste en una serie de valores, aptitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de acatar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. En igual sentido, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, promulga los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos para transformar el mundo. El número 16 corresponde a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Al respecto, afirma que la paz y la seguridad duraderas en el mundo no puede existir si no respetan los derechos humanos y que el desarrollo sostenible no se puede alcanzar sin paz y seguridad. Organización de las Naciones Unidas 2015. Muy bien. Esto que nos acaba de leer Camilo se sintetiza en esta declaración la declaración y el programa de acción sobre una cultura de paz, donde se identifican los 8 ámbitos de acción para los actores al nivel local, nacional e internacional que proponen. Primero, promover una cultura de paz por medio de la educación. Y eso sí es claro, muchachos. Si la gente no se educa, difícilmente encontraremos esa paz. Segundo, promover el desarrollo económico y social sostenible. Ustedes saben que donde hay desigualdad económica, ahí empieza el problema. Tercero, promover el respeto de todos los derechos humanos. Todo el mundo tenemos esos derechos, hay que respetarlos. Cuarto, garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, que es lo que está pidiendo hoy. Por ejemplo, hoy, Día Internacional de la Mujer. Por eso, María Paula, la quiero felicitar desde ya. Que el Señor la bendiga y le siga dando esos dotes de mujer excelente donde esté. Ahora que ya está en el plano de la formación profesional integral como tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Quinto, promover la participación democrática, todos somos iguales. Sexto, promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. Apoyar la comunicación. 7, la comunicación asertiva y la libre circulación de información y conocimientos, para llegar a la 8, que es promover la paz y la seguridad internacional. Ahí podemos deducir, cuando vivimos la primera, que es promover la educación nos da para entender todas las otras 7, hasta llegar a promover la paz y la seguridad internacional. ¿Listo, muchachos? En este momento vamos a revisar las actividades de hoy. ¿Listo? La primera actividad es un mapa mental, hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Y la segunda, evidencia de producto, documento colaborativo, solución del caso.
Se los voy a enviar ya y están resaltados de rojo, ¿listo? Bueno, profe, muchas gracias. Y aquí está la guía. Guía para la elaboración del mapa mental, los hitos más importantes del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Ahí está. Se la envío ahorita también para que la tengan. Y aquí está la guía para la elaboración del documento colaborativo, solución del caso. Preguntas de reflexión. Para hacer un análisis del caso propuesto, realiza una comparación entre los acuerdos de paz en Sudáfrica y los acuerdos de paz en Colombia, teniendo en cuenta varios criterios. Quiénes intervinieron, cuál fue su manera de actuar y de gestionar el conflicto, cuáles eran sus intenciones e intereses, cuáles eran los condicionantes o circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de la situación y cómo se resolvió el conflicto, de qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano, cómo crees que puedas aplicar la sesión de hoy en tu vida cotidiana, cómo construimos paz, desde dónde, qué valores implica, cuál es nuestra responsabilidad frente a esto. ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo? ¿Quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Explique su respuesta. ¿Listo? Entonces ustedes van a leer las dos guías, muchachos, y van a desarrollar las actividades. En este momento, muchachos, les va a hacer un recordatorio de las evidencias que tenemos desde la primera sesión. La primera clase, que fue el 16 de febrero, tenían hasta el 16 de marzo el taller de reflexión escrita, caso Malala. La segunda, el video de la presentación, proyecto de vida. La segunda clase, que fue el 22 de febrero, y tenían plazo hasta el 22 de marzo para presentar el diagrama de sistemas, relación del individuo con el entorno. La tercera clase, que fue el 29 de febrero y tenía hasta el 29 de marzo, ejemplo de una marca sostenible que cumpla con el triple bottom line. Y la de hoy, que va del 8 de marzo al 8 de abril, la que acabamos de ver, el mapa mental, hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Y el documento colaborativo, solución del caso. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Profe, en ese archivo que su merced nos va a hacer el favor de compartirlo, ahí está especificado todas las actividades, ¿verdad? Sí, señor. Sí, claro. María Paula, Bueno, ¿listo? señor. Sí, señor, muchas gracias. Ah, bueno, María Paula. Feliz día, ¿oyó? Gracias. ¿Qué me leyeron hoy de Día de la Mujer? Dígame, la verdad. No, ¿No? es que este día no es de celebración, creo que es más de reflexión de lo que ha pasado y lo que se busca seguir mejorando, ¿ya? Porque la historia es muy triste, la historia de este día es muy triste. A mí no me sirve de nada saber de que me están regalando flores teniendo en cuenta todo lo que ha tenido que sufrir la mujer durante todo este tiempo. Sí, pero María Paula, el detalle significa mucho. El detalle significa que esos hombres han empezado a cambiar esa actitud. Pero yo no necesito regalos porque las personas que están cercanas a mí, todos me han tratado bien Es que el Día de la Mujer no debe ser todo un día, el Día de un padre no debe ser solo un día, o el Día de la Madre, eso debe Todos los celebrarse días, todo. sí, muy bien, todos los días. Kevin, ¿comprendido todo? Muy bien, Kevin. Entonces, Camilo, María Paula, Kevin, les deseo unas muy buenas noches. Dios los bendiga. Feliz noche. Muchas gracias por todo. gracias, Muchas profe, muy amable. Feliz noche.
Y feliz día, María Paula. Gracias.